Bueno, vamos a empezar con el tema de dinámica. Antes que nada tenemos que ver qué es una fuerza, ¿sí? La fuerza está siempre escrita como un vector. ¿Esto qué me quiere decir? Que tiene una intensidad, que es el valor numérico, el número, que mientras más grande sea, va a ser más grande el efecto que produce sobre el cuerpo al que va a afectar, ¿sí? La dirección y el sentido es como cualquier vector. Como podemos ver abajo donde dice principio de superposición de fuerzas, ahora vemos ese tema bien, pero para ver más o menos cómo está orientado. Es la flechita. La dirección, por ejemplo, en F2, es que está sobre el eje X y el sentido es que va positivo hacia la derecha, ¿sí? Bueno, ahora, ya sabemos que es un vector, las tres cosas que lo componen. Vamos a ver qué es esto del principio de superposición de fuerzas. Es un nombre difícil para explicar qué es una suma vectorial, es decir, que se pueden sumar los vectores, ¿sí? Entonces, ¿esto qué me quiere decir a fines prácticos del día a día? Por ejemplo, vos tenés una mesa puesta en una habitación. Si vos la movés, primero, por ejemplo, 2 metros para un costado y 1 metro para arriba, por ejemplo, para el otro costado, el movimiento neto que le hiciste a esa mesa es la suma de esos dos vectores, ¿sí? Es pensarlo más o menos con cosas cotidianas es lo mejor. Igual, obviamente, acá lo tenés que pensar con números y flechitas, pero eso se ve bien en el ejemplo. Por ejemplo, la suma de fuerza 1 que está sobre el eje Y y fuerza 2 que está sobre el eje X, lo sumas y te queda como resultante la fuerza F, que es la que está en rojo, que te queda como la última imagen. Bien, igual esto en los ejercicios no está, no me apareció en ningún ejercicio esto de sumar las fuerzas, pero igual está bueno tenerlo en cuenta y saberlo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a las fuerzas especiales, las fuerzas que tienen un nombre, digamos, que aparecen generalmente en todos los casos. Bien, la primera fuerza principal es el peso. El peso está siempre escrito como la masa por la gravedad, ¿sí? La masa es la masa del cuerpo que tengas en cuenta, que te digan en el ejercicio, y la gravedad siempre va a estar dirigida hacia el centro de la Tierra y va a valer 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Siempre es igual, ¿sí? Entonces, el peso, como la gravedad es constante, lo que va a dar la magnitud de esta fuerza, la intensidad, es la masa del cuerpo. Entonces sabemos que a mayor masa, más grande va a ser el peso también, ¿sí? Bueno, a ver, ahora otra de las fuerzas importantes es la normal. La normal va a aparecer siempre que vos tengas el cuerpo apoyado sobre otra cosa. Por ejemplo, si vos tenés un vaso apoyado sobre una mesa, ese vaso va a sufrir la fuerza esta normal, ¿sí? Pero si vos tenés, no sé, un pájaro volando en el cielo, no va a estar esa fuerza porque no está apoyado sobre nada. Y la dirección de este vector va a estar siempre perpendicular a la superficie en la que se apoye. Bien, la tensión va a aparecer únicamente en, por ejemplo, sogas o alambres o cosas que estén agarrados al cuerpo. Por ejemplo, si vos tenés una lamparita colgando del techo, el cable que sostiene la lamparita sufre la fuerza tensión. Y la dirección de esta fuerza va a ser sobre la soga o sobre el cable o sobre ese elemento, ¿sí? Bien, y la última de estas fuerzas es la fuerza de rozamiento, que es una fuerza que se opone al movimiento. Si vos, por ejemplo, estás arrastrando una caja por el piso, es la fuerza que es como que te frena, o sea, te está frenando cada vez más el movimiento y te cuesta mover esa caja. Esto está relacionado con la fuerza normal, o sea que hay rozamiento únicamente también si está apoyado sobre algo el cuerpo. Si no está apoyado, no hay rozamiento. Y viendo acá como está en amarillo la fórmula, podemos ver que la fuerza de rozamiento es igual a
la fuerza normal por ese mu, que ese numerito te habla sobre cómo es la superficie, o sea, no es lo mismo ponerle deslizarse sobre hielo que intentar deslizarse sobre cemento, ¿sí? Eso te da qué tan áspera o qué tan poco deslizante es la superficie sobre la que se mueve el objeto. Ahora vamos a ver un ejemplo que te explica en un plano inclinado más o menos cómo poner las fuerzas. Bien, empecemos por el peso. El peso siempre apunta al centro de la Tierra, ¿sí? Siempre apunta para abajo, que es la fuerza que se ve en rojo. Después, como la caja esta está apoyada sobre el plano inclinado, tenemos la fuerza normal, que está perpendicular a la fuerza de apoyo, a la fuerza de apoyo no, a la superficie de apoyo, que apunta en vertical hacia el eje Y. Otra de las cosas a tener en cuenta en este tipo de ejercicios es ubicar el eje, ubicar los ejes. En este caso, para que nos quede todo más parejo y más prolijo, nos conviene poner el eje X en paralelo a la superficie de apoyo y perpendicular a esto, poner el eje Y. Bien, ahora volvemos al tema de la fuerza. Ya vimos la fuerza peso, vimos la fuerza normal, y ahora nos queda la fuerza de tensión, suponiendo que lo está agarrando, esta caja está agarrada a una soga que se agarra desde el punto desde la punta del plano inclinado. Como hay una soga que está agarrando a esta caja, hay una fuerza tensión que va hacia la soga, como habíamos visto antes. Y como el movimiento, si vos pones sobre un plano inclinado, pones una cajita, el movimiento va a ser siempre para abajo, se va a deslizar. Pero como está agarrado de la soga, es imposible. Entonces el movimiento en este caso iría para el lado de la soga. Entonces el rozamiento se opone a ese movimiento y va para el otro lado. ¿Sí? Esto es un esquema más o menos de cómo se pueden escribir las fuerzas. Obviamente que va dependiendo de cada caso. Este es el caso de un plano inclinado. Bien, ahora, sabemos que las fuerzas tienen una intensidad, tienen una dirección, un sentido, pero necesitamos saber qué fuerzas, qué unidades se usan para estas fuerzas. Las más comunes son el newton o el dina. Más que nada se usa el newton, ¿sí? Bueno, acá como está escrito en el PDF, podemos ver que el newton, un newton, es la fuerza que se le aplica a 1 kilogramo de cuerpo para provocarle una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. Esto te dice que la unidad de fuerza es el newton y que equivale a kilogramo por metro sobre centímetro cuadrado. Y el dina, fíjate que también está una unidad de masa mezclada con una de longitud y los segundos cuadrados. ¿Sí? Entonces es fácil buscar una equivalencia en estas unidades. Entonces, a partir de esta tablita que te dejo ahí abajo, puedes hacer los cálculos de las equivalencias. Esto que te dice que vos podés pasar de Newton a Dina y de Dina a Newton también, ¿sí? Y ahí también aparece kilogramo fuerza. Kilogramo fuerza es la unidad, por ejemplo, que aparece en las balanzas. Cuando vas a la farmacia te pesás. Lo que vos, a ver, yo digo, por ejemplo, no sé, peso 60 kilos. Esos 60 kilos no son la masa tuya, es el peso, es la fuerza. Eso está expresado en kilogramos fuerza, aunque uno nunca dice kilogramos fuerza, uno dice directamente kilogramos. Pero bueno, es uno de los usos que también tiene estas unidades. Aunque vas a usar más que nada el newton, ¿sí? Pero bueno, sabemos que 1 kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton y a 9,8 por 10 a la 3 dinas. Esto va a servir para hacer los ejercicios de pasaje de unidades. Bien, si seguimos avanzando en el tema de fuerzas y en el tema de dinámica, aparece este señor Newton. Newton escribió 3 leyes fundamentales, ¿sí? Sobre el tema de dinámica. Una de las tantas cosas que hizo Newton. La primera ley que escribió es el principio de inercia. ¿Esto qué quiere decir?
Como dice acá en el PDF, todo cuerpo permanece en reposo o en un movimiento rectilíneo uniforme, que es decir que es un movimiento recto y a velocidad constante, y sobre él no actúa ninguna fuerza externa. Esto parece chino básico dicho así, unas palabras horribles, pero a ver, si vos dejas, por ejemplo, un vaso apoyado sobre una mesa, si no hay ninguna fuerza que se le aplique, el vaso va a seguir estando ahí quieto. No hay nada que lo mueva, digamos. Es como que mantiene el, el movimiento en el que está. A ver, si vos tenés, por ejemplo, no sé qué ejemplo poner, por ejemplo, vos estás patinando en una pista sobre hielo. Digo esto para pensar que no hay rozamiento. Y te tirás para adelante y vas patinando. Si no te chocas contra nada, vas a seguir patinando. O sea, si no hay ninguna fuerza que te altere, vas a seguir patinando en línea recta y a la misma velocidad que venías. Son ejemplos más de la vida cotidiana, pero bueno, lo importante es saber que si no hay ninguna fuerza externa, no hay nada que perturbe, las cosas quedan igual. La segunda ley, que es la que más se usa para los ejercicios, te dice que la fuerza es directamente proporcional a la masa por la aceleración del cuerpo, ¿sí? Esto lo ves, por ejemplo, fácil en la fuerza-peso. Viste que el peso es masa por gravedad. Bueno, es lo mismo. El peso es la fuerza y la gravedad es la aceleración. Pero acá sirve para cualquier otra fuerza. Y la tercera ley de Newton es el principio de acción y reacción. Esto que te dice que si sobre un cuerpo actúa una fuerza, una acción, va a haber una que sea exactamente igual, pero con el sentido contrario, que es la reacción. Y bueno, eso igual no está en ningún ejercicio de los que vimos, de los que vi que me mandaste, no está en ninguno. Pero es para tenerlo en cuenta estas tres leyes que son básicas, digamos. Ahora, el siguiente punto, digamos, el siguiente tema es momento de una fuerza. El momento de una fuerza se expresa en esta unidad, en esta ecuación, que el momento es igual a la fuerza por la distancia o sea, vos tenés un punto de agarre. A ver, por ejemplo, pensemos, un cartel o un semáforo o no sé, no sé qué ejemplo decir. Por ejemplo, un cartel. Vos tenés un cartel agarrado a una pared con un palo que sale para afuera. Entonces, la fuerza está hecha generalmente en el extremo del cartel. El momento es como que se mide desde el punto de agarre del palo, que está contra la pared. Entonces, la fuerza que ejerce, que puede ser el peso o cualquiera, está multiplicada por la distancia que hay entre el punto de apoyo del palo hacia donde está la fuerza aplicada, por el seno del ángulo de la inclinación del palo, digamos. Pero estos siempre van a ser datos que a vos te los van a dar o que vos vas a poder calcularlos y a partir de eso sacás el momento de una fuerza. Bien, ¿para qué es importante saber el momento de una fuerza y la segunda ley de Newton? Para poder plantear la situación de equilibrio. ¿Sí? La situación de equilibrio es que todo se queda quieto, que todo está igual siempre. Entonces, para que esto pase, por ejemplo, vos colgás un cuadro en tu casa y el cuadro se queda quieto, no se tuerce, no se mueve, bueno, eso es una situación de equilibrio. Para que un cuerpo esté en equilibrio, es decir, que se quede quieto, tenemos que cumplir estas dos condiciones. Que la suma de todas las fuerzas sea cero, es decir, que no tenga aceleración, ¿sí? Eso lo que me dice es que si no hay aceleración, no hay movimiento. Por eso es la suma de las fuerzas, tiene que dar cero. Y la segunda condición es que la suma de todos los momentos es cero, ¿sí? Bueno, esto tampoco lo vi en ninguno de los ejercicios que me mandaste, pero bueno, es útil saberlo. Y ahora sí, la parte más divertida, digamos, que es la parte de máquinas simples.
Máquinas simples hay varias. Están las palancas, las poleas, los tornos, pero en este caso ustedes ven palancas nada más. ¿Qué es una palanca? Es una barra rígida que está apoyada en algún punto. De las más comunes que podemos conocer todos es, por ejemplo, un sub y baja, una caña de pescar, una tijera, funciona también con este principio, una, no sé, una pinza, un alicate para cortarse las uñas. Hay muchas cosas de la vida cotidiana que funcionan con esto, ¿sí? Bueno, para poder describirlo y para poder clasificarlas también, este tipo de palancas, tienen 4 elementos: la potencia, la resistencia, brazo de potencia y brazo de resistencia. Suena feo como el otro, pero es fácil verlo. A ver, la potencia es la fuerza que se le aplica. La resistencia es un peso que hay que levantar. El brazo de potencia es la distancia que hay entre el punto de apoyo de la barra hasta la fuerza que se le aplica. Y el brazo de resistencia es la distancia entre el punto de apoyo y va hasta donde está apoyado el peso a levantar, ponele. ¿Sí? Esto ahora lo vamos a ver bien en cómo se distribuyen en los distintos tipos o géneros que existen de palanca. Entonces, como vimos antes que hay una condición de equilibrio para las fuerzas, tenemos una condición de equilibrio para las máquinas simples. Esto, a ver, pensémoslo. Vos cuando vas a una plaza, o cuando ibas a una plaza, tenías el sub y baja. Si alguien, por ejemplo, para que quede el sub y baja equilibrado, que estén los dos a la misma altura, tenías que ver que tu amigo que esté del otro lado pese lo mismo que vos, y además que esté a la misma distancia, o por ejemplo, se iba moviendo. Bueno, esto funciona con esta condición de equilibrio, ¿sí? La potencia por el brazo de potencia tiene que ser igual a la resistencia por el brazo de resistencia. Si esto se cumple, la barrita va a quedar horizontal, va a quedar en equilibrio, ¿sí? Sin movimiento, va a quedar quieta. Bueno, tenemos 3 géneros de palanca, 3 tipos de palancas. Ahí se ve mejor. El primer género me dice que el apoyo está en algún lado del medio, o sea, está en el medio, no está en ningún extremo de la barra, y en una punta está el peso que hay que levantar, y del otro lado, de la otra punta, está la potencia, que es la fuerza que se le aplica. Esto es lo que veíamos antes del sub y baja, ¿sí? El segundo género, el punto de apoyo está en uno de los extremos. En el medio está el peso a levantar y la fuerza se hace en el extremo, en el otro extremo, que es la potencia, que es el ejemplo de la carretilla. La rueda está en un extremo, que es el punto de apoyo. En el medio se cargan las cosas, la arena, lo que se cargue, y vos lo agarrás desde el otro extremo, que haciendo la potencia, esa fuerza que levanta el peso, ¿sí? Bueno, el tercer género es cuando la potencia está en el centro, el punto de apoyo está en uno de los extremos y en el otro extremo está el peso a levantar. El ejemplo más visual, digamos, para verlo es una caña de pescar. Vos la agarrás de un sector en el medio, digamos, cuando hace fuerza, y el punto de apoyo es el de donde te apoyás la caña cuando pica y tenés el pescadito del otro lado. El pescadito hace de resistencia, ahí lo vemos como Q, y bueno, es uno de estos ejemplos de tercer género de palanca. Esto es el resumen teórico de la clase de dinámica, así que ahora después vamos a pasar con los ejercicios.